Historia 1. El guía turístico del infierno, las tierras fronterizas. Es justo decir que siempre ha habido una oscuridad dentro de mí. Nunca me consideré una persona malvada o cruel, pero siempre me sentí atraído por lo macabro y lo retorcido. Supongo que por eso comencé mi negocio de nicho, actuando como agente de viajes en la industria del turismo oscuro. Llevaba dirigiendo esta operación única durante casi 2 años antes de encontrarme con serias dificultades financieras. Al principio, todo iba bastante bien. Mi lista de clientes era pequeña, pero las reservas eran constantes. Y en el primer año organicé y dirigí tours a lugares tan diversos como la zona de exclusión de Chernóbil, las catacumbas bajo las calles de París, la catedral en Colombia, antigua prisión de Pablo Escobar, y los sitios de los rituales de muerte, Naven, en Bali. Tales destinos son escalofriantes, macabros y a menudo peligrosos. Así que es justo decir que mis viajes no atraen al turista promedio, y desde luego, no son adecuados para familias. Sin embargo, estaba apasionado por mi negocio y quería abrir los ojos de la gente a estos rincones oscuros de nuestro mundo. Y por un tiempo, realmente pensé que podría hacerlo funcionar. Pero poco a poco, mi base de clientes se redujo y luego desapareció casi por completo. Algunos murieron por causas naturales, otros siguieron adelante con sus vidas a medida que cambiaban sus prioridades. Y la recesión económica hizo que me resultara casi imposible atraer nuevos clientes. Para cuando comienza mi historia, el negocio estaba en una situación desesperada. Pasaba día tras día sentado en una oficina fría. Las facturas y las deudas se acumulaban mientras el teléfono no sonaba y mi bandeja de entrada permanecía vacía. Francamente, estaba en una situación desesperada, y supongo que por eso me eligieron como objetivo. Pensé que conocía la oscuridad y que podía manejar cualquier cosa que el mundo me lanzara. Pero los horrores que he presenciado desde que firmé ese maldito contrato, superan mis peores pesadillas. Pero todo esto estaba por venir mientras estaba sentado frente a mi terminal de computadora esa lenta mañana de lunes, medio dormido hasta que el timbre del portero automático me despertó. Casi salté de mi piel al recibir una visita inesperada en mi lugar de trabajo. Sentí una oleada de emoción mientras alcanzaba mi teléfono y activaba la aplicación de la cámara. Mi ritmo cardíaco solo aumentó cuando posé mis ojos sobre la misteriosa visitante parada afuera de mi puerta. Vi a una joven de 20 y tantos años, pelirroja y deslumbrante, con su voluptuoso cuerpo realzado por el ajustado traje de negocios oscuro que llevaba. Me sentí instantáneamente atraído por la joven, y eso fue antes de ver su rostro. Supongo que ella sabía que la estaba observando, pero no parecía importarle. La misteriosa mujer levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Fue entonces cuando vi sus expresivos ojos verdes y su dulce sonrisa seductora sobre labios rojo rubí. Mi corazón se aceleró y sentí que mis rodillas flaqueaban, haciendo una pausa por un momento antes de recuperar la suficiente conciencia para presionar el botón del portero automático y abrir la puerta para dejarla entrar. Sentí que mi cuerpo temblaba mientras me levantaba de la silla en anticipación, escuchando los clics ominosos mientras mi visitante subía las escaleras con sus tacones altos. Y tomé un respiro profundo mientras la puerta se abría lentamente, permitiéndome ver a la mujer misteriosa en persona. Era aún más hermosa en persona que las imágenes digitales que había visto momentos antes. Impresionante y aparentemente perfecta. Admiré su rostro ovalado, su piel rosada suave, sus ojos verdes apasionados y sus labios rojo rubí, y sentí que me estaba cayendo bajo su poderoso hechizo, aunque aún no había pronunciado una palabra. Esta mujer que habían enviado era definitivamente mi tipo, y supongo que esa era la intención. Ella era la sirena seductora,
mientras yo interpretaba el papel del marinero solitario y desesperado que era atraído hacia las rocas. Me encontré sin palabras, y así fue mi visitante quien rompió el incómodo silencio, hablando con una voz melodiosa. «Buenos días, señor Walsh», comenzó, dirigiéndose a mí por mi apellido. «Mi nombre es Lily Burns y me gustaría hablar con usted sobre una emocionante oportunidad de negocio». Extendió su delgada mano para que se la estrechara, y lo hice sin dudar. Agradecí el calor de su palma, pero me sorprendió la fuerza de su agarre. Esta fue la primera señal de alerta, y la segunda llegó poco después, cuando noté un brillo malicioso en sus ojos. Y de repente volví a la realidad, terminando abruptamente el apretón de manos y rompiendo el contacto visual mientras murmuraba mi respuesta. «Lo siento, señora Burns, si intenta venderme algo, no estoy en condiciones de comprar». Esto debería haber sido obvio dado el estado desgastado de la oficina vacía, pero Lily Burns no se desanimó y se rió suavemente antes de responder. «Lo siento, George, me has malinterpretado», comenzó, cambiando casualmente a mi nombre de pila como si fuéramos viejos amigos. «No estoy aquí para venderte nada. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de negocio, una muy lucrativa que pondrá fin a tus dificultades financieras y te devolverá a una situación de beneficios saludables». Fruncí el ceño mientras miraba su rostro sonriente, tratando de ver más allá de mi atracción física y pensar racionalmente sobre la situación. ¿Cómo sabía que estaba endeudado? Supongo que no habría sido tan difícil averiguarlo. Cualquier representante de ventas podría hacer su investigación antes de hacer una visita no solicitada. Pero, ¿qué estaba ofreciendo? Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y por lo tanto, probablemente lo era. Aún así, estaba intrigado y desesperado, así que sentí que al menos debía escucharla. Le hice un gesto para que se sentara en mi escritorio y también le ofrecí un café, que ella rechazó. Sin embargo, todavía me sentía incómodo mientras ella continuaba mirándome fijamente desde el otro lado del escritorio, y me di cuenta de que no había escapado completamente de su hechizo. También sabía que no tenía el control de esta situación y luché por hablar a través de los labios temblorosos. «Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, señora Burns?», pregunté nerviosamente. Ella sonrió de nuevo, asintiendo hacia mi computadora de escritorio antes de hablar. «Revisa tu bandeja de entrada y tu cuenta bancaria», instruyó. La miré confundido, solo para encontrarme con una mirada decidida y confiada. Esto parecía cada vez más una estafa, y sin embargo, no podía decirle que no. Experimenté un impulso irresistible de encender mi computadora y revisar mis mensajes. Había un correo electrónico nuevo en mi bandeja de entrada de un remitente desconocido. La línea de asunto decía, «Nuevos clientes potenciales». Lo abrí con solo un segundo de vacilación y me quedé asombrado al encontrar una larga lista de clientes potenciales nuevos, con nombres, datos de contacto, perfiles personales y preferencias de vacaciones, todo detallado. Mi mandíbula se abrió con sorpresa mientras escaneaba rápidamente el correo electrónico. Pero esto fue solo el comienzo. A continuación, inicié sesión en mi cuenta bancaria comercial en línea y apenas podía creer lo que veían mis ojos. Mi descubierto había sido saldado. Al revisar el estado de cuenta, vi que la cantidad total había sido cubierta por una única transferencia bancaria, nuevamente de un pagador desconocido. Y aunque todavía tenía muchas deudas pendientes, alquileres vencidos y facturas de tarjetas de crédito, esta única transferencia ya me había ayudado enormemente. Pero, ¿cómo era posible algo de esto?
Me volví hacia Lily y vi que su sonrisa de autosatisfacción se ensanchaba mientras asentía. Esto es solo el comienzo, George. Los clientes potenciales y el pago son gratuitos, un agradecimiento solo por reunirme contigo. Pero si firmas un contrato con mi empleador, tu negocio despegará, y serás rico y exitoso más allá de tus sueños más salvajes. Negué con la cabeza en asombro, sintiendo como si estuviera en un sueño. Naturalmente, estaba desconfiado y temía una trampa. Había muchas preguntas que podría haber hecho en ese momento, pero elegí la más obvia. ¿Qué quieres de mí?, pregunté frunciendo el ceño. La sonrisa de Lily no flaqueó mientras parpadeaba y se reía suavemente. Nada es gratis en este mundo, George proclamó, ya lo sabes. Pero lo que queremos es una asociación. Te hemos estado observando durante un tiempo. Eres bueno en lo que haces, George, pero te falta habilidades comerciales. Aún así, mi empleador ve tu potencial. Admiran tu pasión por el oficio y reconocen tu habilidad única en este campo. Queremos que dirijas una serie de tours y excursiones de alta gama para una base de clientes muy exclusiva. Individuos que están dispuestos a pagar un precio sustancial por el privilegio de visitar estos lugares notables. Ya sea que ese precio se pague en oro o en sangre. La propuesta de Lily ciertamente despertó mi interés, pero sus últimas palabras me causaron una preocupación comprensible. ¿Oro o sangre? ¿Qué quería decir con eso? Traté de mantener la compostura mientras le respondía. Es una oferta intrigante, señora Burns, pero necesitaré más detalles antes de poder tomar una decisión. La sonrisa carismática de Lily se desvaneció ligeramente. Una dureza apareció en sus ojos verdes mientras negaba con la cabeza. Me temo que eso no es posible, George respondió con firmeza. Mi empleador no es un hombre paciente y requerirá tu respuesta de inmediato. Con eso, Lily sacó hábilmente un fajo de papeles impresos en pergamino amarillo de su bolso de cuero y los colocó sobre el escritorio frente a mí, colocando una pluma estilográfica antigua al lado. Miré el papel y no pude entender las palabras escritas en él. Aparentemente, el contrato no estaba escrito en español ni en ningún otro idioma que pudiera reconocer. Esto era obviamente un gran problema, y francamente, no apreciaba las tácticas de presión. No puedes esperar seriamente que firme esto sin leerlo primero, dije, con un tono de voz que esperaba fuera convincente. Pero Lily no perdió el ritmo mientras se inclinaba hacia adelante en su silla y me miraba a los ojos. Sí, lo harás, dijo con firmeza, vas a firmar, George, porque no tienes otra opción. Es esto o tu negocio, tu sueño, todo se va al traste. Y además, piensa en todo lo que tienes que ganar. Fue en este punto que ocurrió algo muy inusual. En un instante, mi mente se inundó con una serie de imágenes vívidas, visiones de un futuro posible que parecían haber sido plantadas en mi subconsciente. Y lo que vi fue un negocio en auge, mi oficina llena de nuevos clientes. Mis deudas estaban todas pagadas y estábamos obteniendo una ganancia saludable, permitiéndome comprar un lujoso apartamento nuevo y un auto elegante. Me vi a mí mismo usando un traje elegante, confiado y rico, un hombre transformado. Y la visión final fue de Lily y yo juntos, asistiendo a una ceremonia de premios empresariales donde fui honrado. Lily se veía hermosa con un sexy vestido de cóctel negro y el cabello rojo recogido, y ella venía a casa conmigo para una noche de pasión. No puedo explicar cómo estas imágenes invadieron mi mente consciente o por qué tuvieron tal impacto en mí. Pero en ese momento, quería más que nada firmar el contrato y obtener toda la riqueza y la felicidad que vendrían con él.
Apenas tenía control sobre mis acciones mientras alcanzaba la pluma estilográfica con una mano temblorosa. A pesar del gran impulso que tenía de firmar, algo en el fondo de mi mente me decía que esto estaba mal. En el fondo, sabía que Lily me estaba engañando y que me arrepentiría de mis próximas acciones, pero no era lo suficientemente fuerte para romper con su oscuro hechizo. Y así, levanté la pluma y garabateé mi firma en el grueso pergamino, soltando la pluma tan pronto como terminé. Mi mano aún temblaba y el sudor corría por mi frente. Sentí una mezcla extraña de emociones en ese momento, alivio de que estaba hecho, emoción por lo que se había prometido, pero también una sensación inminente de temor. Temía haber firmado mi vida, pero eso era solo la mitad. Lily estaba claramente satisfecha con mi sumisión, recostándose en su silla mientras la sonrisa de cocodrilo regresaba a sus labios. Bien hecho, George. Mi empleador está muy complacido con tu decisión. Se inclinó sobre el escritorio y recogió el contrato firmado, colocándolo cuidadosamente de nuevo en su bolso. Permanecí confundido y ansioso, aún sin entender a qué me había apuntado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con labios temblorosos. Capacitación en el trabajo, respondió Lily con confianza. Necesitamos llevarte al lugar, George. Dejarte conocer al equipo y a nuestros clientes, enseñarte cómo funcionan las cosas. Respiré aliviado porque eso no sonaba tan mal. De acuerdo, ¿cuándo empiezo?, fue mi siguiente pregunta. Algo cambió en Lily en ese momento, ya que se transformó ante mis propios ojos. Hasta este punto, me había estado engañando a mí mismo, todavía creyendo en algún nivel que ella era una atractiva cazatalentos corporativa y nada más. Pero luego vi sus ojos verdes volverse negros y escuché la risa malvada que salió de sus labios mientras hablaba, con una voz profunda e inhumana. No hay mejor momento que el presente, gritó, antes de chasquear los dedos e invocar una magia oscura inexplicable. Sentí una ráfaga de aire caliente contra un lado de mi cara mientras mis papeles y material de oficina eran soplados del escritorio. Al darme la vuelta en asombro, me sorprendió ver la pared lejana de mi oficina abriéndose, mientras lo que solo puedo describir como un vórtice o portal aparecía inexplicablemente frente a mis ojos. Mi boca se abrió mientras me ponía de pie desde la silla. El aire caliente y con olor rancio me golpeaba mientras miraba con asombro y horror el vórtice giratorio de rojo carmesí. Estaba distraído del espectáculo aterrador por una risa malvada. Y me di la vuelta a tiempo para ver a Lily de ojos de tiburón saltando sobre mi escritorio con la agilidad de un gato. Intenté correr, pero ella fue demasiado rápida y fuerte, agarrándome con manos como garras que se clavaron profundamente en mi piel. Grité y luché, pero no pude liberarme. Y Lily usó una fuerza inhumana para lanzar mi cuerpo inerte a través de la habitación y directamente al vórtice giratorio. Continué gritando mientras mi cuerpo era absorbido y entré en un mundo de dolor y miedo, perdiendo el conocimiento mientras la oscuridad me tomaba. Desperté en medio del aire y cayendo rápidamente, sin tiempo para observar mis alrededores o incluso gritar antes de golpear el suelo, encontrándome medio enterrado en arena oscura. El viento me dejó sin aliento y me tomó un momento recuperarme y levantarme. Milagrosamente, no tenía huesos rotos ni heridas graves, pero cuando observé mis alrededores, me di cuenta de que no estaba a salvo. Al mirar a lo largo de la línea de la costa, descubrí que había caído sobre una playa de arena negra, casi prístina y que se extendía por millas en ambas direcciones. El cielo sobre mí era de un tono rojo desagradable, similar en color al vórtice por el que había sido arrojado momentos antes. Más allá de la playa había un mar de agua verde turbia, con poderosas olas rompiendo a lo largo de la orilla. Pero lo más espectacular y
Francamente, aterrador era la montaña en espiral que dominaba el horizonte. Una formación vasta de miles de pies de altura y adornada con varios salientes rocosos sustanciales. Al menos 9, según mi cuenta. Creí ver figuras moviéndose sobre los salientes inferiores, pero estaban tan lejos que era difícil estar seguro. Caminé lentamente por las arenas negras, luchando por respirar mientras el aire era tan espeso. Hacía un calor casi insoportable y un hedor fétido llenaba mis fosas nasales. Hasta donde yo sabía, estaba en una isla. Pero esta isla inhóspita no se parecía a ninguna que hubiera visitado antes. ¿Y cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible algo de esto? Traté de no sucumbir al pánico ciego mientras tropezaba por la playa, solo para ser perturbado por un grito detrás de mí. «Oye, novato. Qué bueno que te dejes caer por aquí». Me giré a tiempo para ver un trío de figuras marchando por la playa hacia mí, todos aparentemente materializándose de la nada. A medida que se acercaban, me asombré al ver a 3 hombres de mediana edad vestidos con trajes finamente confeccionados, todos sonriendo y mostrando sus dientes blancos como perlas mientras marchaban hacia mí. El trío de hombres de negocios parecía completamente fuera de lugar en esta tierra extraña y aterradora, y sin embargo, todos parecían sentirse como en casa aquí. El hombre que me había llamado se adelantó, guiñándome un ojo mientras se arreglaba el cabello rubio con un peine. «Hola, amigo», exclamó amistosamente mientras extendía su mano cuidada para que se la estrechara. «Supongo que eres George, el nuevo guía turístico». Asentí con la cabeza en confirmación, sin poder forzar las palabras a través de mis labios secos. «Soy Bill y estos son mis socios, Sanjay y Hans». Asintió hacia los 2 hombres que los seguían, un hombre asiático apuesto y su compañero europeo barbudo. No me sentía cómodo con la situación, pero me sentí obligado a estrechar la mano de Bill en un aparente gesto de amistad. «Es una locura la primera vez que pasas por el portal, ¿verdad?», dijo. La sonrisa de Bill se ensanchó, pero me quedé desconcertado. «¿Dónde diablos estamos?» «¿Y quiénes son ustedes?», pregunté con cansancio. «Somos socios comerciales de tu nuevo empleador», respondió Bill con entusiasmo. «Nosotros 3 trabajamos en finanzas e inversiones en la superficie. Ese es el trabajo diario, pero nuestra verdadera pasión son los juegos de azar». «¿Apuestas?», pregunté incrédulo. «Claro», respondió uno de los compañeros de Bill, a quien creía que se llamaba Sanjay. «Hemos jugado en todos los casinos de Atlantic City, Vegas y Macao, pero nada supera la experiencia aquí, en las tierras fronterizas». Miró hacia la imponente montaña en el centro de la isla, su cima ascendiendo a las nubes de tormenta de color rojo en lo alto. Sanjay parecía hipnotizado por un momento, y luego le tocó a Hans ofrecer una especie de explicación. «Llamamos a este lugar las tierras fronterizas», comenzó, «pero muchos todavía se refieren a la isla por su nombre original. Purgatorio». Mi corazón latía más rápido en mi pecho. Mi mundo entero giraba mientras trataba de darle sentido a esta locura. «¿Purgatorio?», murmuré con incredulidad. «¿No puedes hablar en serio?» «Oh, hablamos muy en serio, George», dijo Bill, retomando el control de la conversación. «Ya no estás en el reino mortal, amigo mío. Esta isla es el terreno intermedio entre el cielo y el infierno, donde los penitentes son enviados a cumplir su tiempo y expiar sus pecados». Señaló hacia los distantes salientes de la montaña muy por encima de nosotros, donde podíamos ver a miles de diminutas figuras pululando o sentadas en la dura roca, todas expuestas a las desagradables condiciones de este infierno. «Esos pobres bastardos», dijo Bill, negando con la cabeza.
Si tan solo hubieran tenido el sentido común de hacer un trato con el hombre de abajo, como nosotros. Pero ese no es nuestro problema. Estamos aquí por los juegos, nada más. Ah, aquí vienen nuestros primeros concursantes ahora. Señaló hacia la empinada cuesta que conducía al primer saliente de la majestuosa montaña en espiral. Miré con asombro y horror mientras observaba a docenas, tal vez cientos, de figuras miserables acercándose al borde del acantilado, apareciendo como lemmings marchando hacia su perdición. Continué observando con horror y asombro mientras tropezaban uno por uno, rodando o cayendo por la colina antes de estrellarse contra la playa. Algunos llegaron a las arenas relativamente intactos y pudieron levantarse y continuar marchando con determinación hacia la orilla. Pero otros cayeron pesadamente, rompiéndose los huesos y destrozando sus ya débiles cuerpos. Pero ni una sola de estas personas heridas gritó de dolor, y aquellos que aún podían cojear o arrastrarse por las arenas lo hicieron con una obstinada desafío. ¿Quiénes son?, pregunté desconcertado, ¿y qué están haciendo? Penitentes, respondió Sanjay en tono práctico, mientras él y los demás observaban atentamente su progreso. Almas pecadoras que cumplen su tiempo. Algunos de estos tipos han estado aquí durante siglos, tal vez incluso miles de años. Eso es suficiente tiempo para volver loca a la mayoría de las personas. Harán cualquier cosa para escapar de las tierras fronterizas, como puedes ver. Negué con la cabeza en incredulidad, uniéndome al extraño trío mientras observábamos la sombría procesión desde lejos. Se dirigen hacia el mar, dije, siguiendo una repentina revelación. Por supuesto que sí, respondió Hans, después de todo, esto es una isla. ¿A dónde más hay que ir? Miré a la multitud desorganizada de almas desdichadas. Hombres y mujeres demacrados y sucios con hambre y desesperación en sus ojos medio enloquecidos. Luego miré hacia el imponente mar de agua verde turbia y las pesadas olas rompiendo contra las arenas. Todo lo que podía ver en el horizonte era un océano alienígena interminable, sin otra tierra o medio de escape visible en ninguna dirección. No van a lograrlo, dije solemnemente. ¿Tú crees? Bill respondió con una risa cruel. Lo miré con enojo, pero Bill no parecía avergonzado, y no me miró a los ojos. Fue Hans quien se sintió obligado a explicar. No te preocupes, amigo mío, estamos completamente a salvo. Me volví hacia él en incredulidad. Mi mandíbula se abrió mientras luchaba por encontrar las palabras. ¿Qué está pasando? ¿Esas criaturas? ¿Qué son? Hans sonrió sombríamente mientras miraba hacia el mar, mientras Bill gritaba emocionado mientras el juego se desarrollaba. ¿Has oído hablar de la serpiente en el jardín del Edén?, preguntó Hans, aunque no esperó una respuesta. Estos son sus descendientes, más grandes, más fuertes y más agresivos. Trabajan para el hombre de abajo. Siempre está al acecho de nuevas víctimas. Y los penitentes que se acercan demasiado a la línea de agua son presas fáciles. Quienquiera que atrapen será devorado por completo, y sus almas serán condenadas al infierno por toda la eternidad. Sentí un escalofrío helado recorriendo mi cuerpo mientras miraba a las almas condenadas y luego a las serpientes. Asesinas que ahora estaban a solo unos metros de la playa. Sus ojos amarillos retorcidos llenos de un hambre voraz mientras se acercaban a su presa. Asombrosamente, los penitentes desdichados parecían completamente ajenos al inminente peligro mientras continuaban caminando hacia su perdición. No entendía por qué estaba sucediendo esto, pero pronto adiviné las reglas del juego, la enfermiza apuesta en la que Bill, Sanjay y Hans se habían embarcado. Estaban apostando a quién se comerían primero las serpientes,
¿A quién devoraría la serpiente líder? Un horrible baño de sangre estaba a punto de ocurrir frente a mis propios ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y así, me quedé congelado junto a mis compañeros sádicos, observando impotente mientras el horror se desarrollaba. No sé cómo, pero los 3 sádicos habían elegido a los mejores concursantes del grupo. La mujer rubia desaliñada, el hombre barbudo y el joven pelirrojo pronto se separaron del resto, acelerando el paso a medida que se acercaban al agua. Mientras tanto, las serpientes sisearon con anticipación hambrienta, sus cabezas emergiendo del agua mientras se acercaban para matar. Fue una carrera cerrada, pero el hombre pelirrojo fue el primero en caer. Solo pude mirar mientras el monstruo saltaba del agua, su mandíbula horrible expandiéndose a dimensiones imposibles mientras se abalanzaba sobre su víctima y comenzaba a comérselo entero, tragándose su cuerpo inerte como una anaconda devoraría a un roedor. Fue la cosa más loca, pero la víctima no luchó ni intentó escapar de su horrible destino. Ni siquiera gritó. En cuestión de segundos, la gigantesca serpiente había consumido todo el cuerpo, la carne de su víctima ahora disolviéndose en el vientre de la bestia, mientras su alma era sin duda desterrada a algún lugar verdaderamente malvado. Sentí como si estuviera viviendo una pesadilla mientras los eventos se desarrollaban rápidamente. Vagamente, era consciente de que Bill gritaba en celebración gozosa. Sí, carajo. Ganador, ganador, cena de pollo, exclamó, mientras saltaba arriba y abajo en la arena. Mientras tanto, la masacre continuó mientras más serpientes mortales saltaban de las aguas turbias y se abalanzaban sobre sus víctimas, devorándolas una por una en un espectáculo enfermizo. Aparté la mirada con disgusto, sintiendo la bilis subiendo por mi garganta mientras vomitaba en la playa. Bill se rió mientras caminaba y me daba una palmada fuerte en la espalda. Sé un hombre, Georgie. Necesitarás un estómago más fuerte para este tipo de trabajo. Lo miré con enojo, pero Bill ya había seguido adelante para burlarse de sus compañeros. Bueno, chicos, parece que les pateé el trasero una vez más. ¿Qué puedo decir? Sé cómo elegirlos. Sanjay y Hans encontraron su fanfarronería con miradas duras. Sí, felicitaciones, viejo amigo, dijo Hans sarcásticamente, un gran triunfo, de hecho. Así es, agregó Sanjay, mirándolo con una mirada asesina, siempre fuiste un tipo astuto, Bill. Demasiado astuto, quizás. La expresión de Bill cambió, ya que de repente se puso nervioso. ¿Qué quieres decir?, preguntó a la defensiva. Sanjay se rió abiertamente antes de responder. Vamos, hombre. ¿Crees que no sabemos sobre tus cuentas secretas en las Islas Caimán? ¿Crees que el hombre de abajo no ve que le estás robando? Nuestro amo exige retribución por tu traición, Bill. Pude ver el terror en los ojos de Bill mientras se daba cuenta de que lo habían descubierto. Vamos, chicos, hablemos de esto, tartamudeó, levantando las manos a la defensiva. Sanjay y Hans comenzaron a avanzar hacia él con intenciones amenazantes, mientras Bill comenzaba a retroceder por la playa. Pero no se dio cuenta de la verdadera amenaza que se acercaba por detrás. Vi la serpiente que se había separado de la manada y se deslizaba rápidamente por las arenas, dirigiéndose directamente hacia el desprevenido Bill. Vi venir el ataque y podría haber gritado una advertencia, y sin embargo, elegí no hacerlo. Cuando Bill finalmente se dio cuenta del ataque, ya era demasiado tarde. Gritó de terror mientras la serpiente siseaba y abría su enorme mandíbula. Su muerte fue horrible pero misericordiosamente rápida,
ya que la serpiente infernal devoró a su víctima de un solo trago gigantesco, digiriendo todo su cuerpo antes de deslizarse perezosamente de regreso por la playa. Me di la vuelta para enfrentar a Sanjay y Hans, notando con cierta preocupación que ahora me miraban directamente. Temía por mi propia seguridad, pero me sentí impotente, ya que no había a dónde correr. Pero los hombres me sorprendieron sonriendo de manera casi amistosa. «Día difícil, George», dijo Sanjay. «Lo hiciste bien, chico», agregó Hans, «pero ahora es hora de que vayas a casa». Sentí una ráfaga de aire caliente en mi espalda, girándome para ver un nuevo vórtice de remolinos de color rojo carmesí que había aparecido inexplicablemente en la playa a solo unos metros de distancia. No me gustaba la perspectiva de viajar a través del horrible portal, pero no quería quedarme allí. Y así, no miré atrás mientras corría por la arena y me lanzaba al torbellino, dejando que la oscuridad me tomara. Desperté en un lugar familiar, con la cabeza dolorida y la visión borrosa. Estaba de vuelta en mi oficina, sentado en mi propia silla, pero no estaba a salvo. Lily estaba allí, por supuesto, sentada al otro lado del escritorio y transformada de nuevo en su forma humana. Pero ya no veía su belleza, solo la fealdad y el mal que acechaban dentro de ella. Aún así, me sonrió y me guiñó un ojo antes de hablar con una voz suave. «Bien hecho, George. La primera vez siempre es la más difícil. Se volverá más fácil, créeme». Negué con la cabeza con disgusto, mi corazón lleno de una desafiante ira. «No», dije con firmeza, mirándola directamente a sus ojos de acero, «no lo volveré a hacer. No seré parte de esta maldad». Esperaba que Lily se volviera loca, mientras el demonio enojado dentro de ella tomaba el control. Pero se mantuvo sorprendentemente calmada en la superficie. Su falsa sonrisa no desapareció mientras respondía. «Me temo que eso no es posible, George. Firmaste un contrato vinculante y las cláusulas de penalización son bastante severas. Mira, déjame mostrarte». Una vez más, perdí el control de mi propia mente mientras mi alma era arrojada a un lugar de elección de Lily. Pero el lugar al que me envió no era bueno. En cambio, fui transportado a un reino de dolor y sufrimiento. Me encontré semidesnudo y rodeado de hielo, todo mi cuerpo temblando debido a las extremidades. Todo dolía, incluso abrir los ojos, pero lo hice de todos modos. Y todo lo que vi en todas las direcciones era una llanura interminable de hielo vacío, nieve y vientos helados. Un páramo sin vida sin fin. Podía sentir literalmente mi piel y articulaciones congelándose mientras me obligaba a levantarme y avanzaba, a tientas con los pies descalzos, buscando algún respiro o refugio. Lo que encontré en su lugar fue algo horrible. A medida que la tormenta de nieve se despejaba, vi 4 figuras sobresaliendo del hielo, cuerpos humanos vivos atrapados en este páramo helado. Tuve una terrible sensación mientras avanzaba lentamente hacia las almas capturadas, mis oídos llenos de sus gritos de dolor. Y mis peores temores se hicieron realidad cuando vi sus rostros aterrorizados y reconocí a mi hermana mayor, mi sobrina y mis padres ancianos. Todos estaban atrapados hasta la cintura, desesperados por liberarse, sin éxito. Su piel estaba azul y sus ojos abiertos con terror absoluto. Mi familia estaba sufriendo y me suplicaban ayuda. Pero antes de que pudiera hacer algo, Lily chasqueó los dedos y me devolvió a la realidad. Me levanté de un salto desde la silla de mi oficina, mi frente cubierta de sudor frío mientras exigía respuestas. «¿Qué diablos fue eso?», grité. «Esa fue una visión del futuro», respondió Lily con una sonrisa torcida aún en los labios.
Tu pesadilla se convertirá en realidad si no cumples con los términos de tu contrato. Mi ira se convirtió en un terror helado mientras me daba cuenta de lo que había hecho. No solo había puesto en riesgo mi propia alma, sino que también había puesto en grave peligro a mis seres queridos. Lily y cualquier entidad malvada para la que trabajara, me tenían contra la pared. Si tan solo hubiera mostrado fortaleza y resistido las tentaciones y falsas promesas de Lily. Pero, ay, firmé ese maldito contrato y ahora no tengo elección. Sentí que toda mi desafiante determinación se derretía mientras me sometía dócilmente a las demandas de Lily, desplomándome de nuevo en mi silla mientras pronunciaba mis palabras de sumisión. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres que haga? La sonrisa maliciosa de Lily se ensanchó y sus ojos verdes brillaron con un regocijo malvado. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, ofreciéndome algunas palabras de despedida mientras se iba. Estate atento a nuestra próxima asignación. Buen día, George. Y con eso, me dejó solo en mi oficina, el sonido de sus tacones resonando en las escaleras mientras descendía. Así es como comenzó mi pesadilla. Fui seducido, engañado y coaccionado para entrar en este mundo cruel de mortales sádicos y demonios retorcidos. Sí, me engañaron, pero solo tengo que culparme a mí mismo, ya que debería haber resistido la tentación y olido una rata. Pero lo hecho está. Tendré que jugar su juego y visitar estos páramos infernales para mantener a mi familia a salvo. Pero no he perdido toda la esperanza. Debe haber alguna manera de salir de este contrato maldito y alguna forma de escapar del agarre helado de Lily. Y así, seguiré el juego por ahora, fingiendo ser su leal sirviente. Pero con todos los recursos que pueda reunir, haré todo lo posible por destruir este sistema malvado desde dentro. Historia 2. El sacrificio. El pueblo donde crecí era un lugar inusual. Es solo al mirar atrás años después que realmente aprecio las prácticas extrañas y la naturaleza brutal de nuestra pequeña comunidad montañosa. Un terapeuta o trabajador social probablemente me diría que fui criado en una secta, condicionado desde la infancia para creer en una ilusión compartida promovida por los ancianos del pueblo, una élite corrupta comprometida a controlar a la población a través del miedo y las mentiras. Las cosas no eran tan simples, sin embargo. Parece una locura decirlo, pero mi pueblo natal realmente era un lugar idílico para crecer. Nuestra comunidad estaba aislada y lejos del ajetreo y el bullicio de la vida en la gran ciudad. Pero esto no era necesariamente algo malo. Nuestro pequeño rincón del paraíso lo tenía todo: bosques de pinos majestuosos, montañas imponentes cubiertas de nieve, arroyos de agua cristalina y aire fresco y limpio. Nuestra comunidad era unida, pacífica, próspera y libre de delitos. Esto suena a cliché, pero nuestro pueblo era un lugar donde todos cuidaban de los demás y podías dejar las puertas sin llave por la noche. Suena perfecto, ¿verdad? Pero, por supuesto, había un inconveniente, uno muy grande, de hecho. El solsticio de verano era la fecha más importante en el calendario de nuestro pueblo porque era la noche del sacrificio. Una noche de derramamiento de sangre, eso era lo que se necesitaba para proteger a nuestro pequeño pueblo, para mantenernos sanos, salvos y prósperos. Y todo lo que teníamos que hacer era ofrecer a una víctima para que la bestia la devorara. Es extraño crecer con este secreto oscuro cerniéndose sobre el pueblo, algo de lo que nadie quería hablar o siquiera reconocer. Era hijo único, pero los niños de nuestra comunidad se sentían como mis hermanos y hermanas. Y todos crecimos juntos. Para nosotros, los niños, el verano siempre era la mejor época del año. El frío viento invernal y las fuertes nevadas eran reemplazados por días soleados y cálidos.
y podíamos jugar junto al arroyo y en los bosques. En ese momento, no entendía por qué mis padres y los otros adultos se ponían tan nerviosos durante los meses de verano, por qué insistían en que no nos aventuráramos en el bosque después del anochecer, o por qué a todos los habitantes del pueblo se les prohibía ingresar a la zona prohibida bajo cualquier circunstancia, excepto, por supuesto, en la noche del ritual anual. Tenía 15 años cuando aprendí la terrible verdad. Mis padres me dejaron disfrutar de mi cumpleaños con mis amigos antes de que mi padre me sentara y me contara sobre la siniestra historia de nuestro pueblo. Supongo que ese fue el día en que terminó mi infancia. Se acabaron las travesuras adolescentes, los berrinches inmaduros y los romances fugaces. Desde ese día en adelante, las anteojeras se quitaron y me vi obligado a confrontar la dura realidad de nuestra situación. Parece ridículo cuando relato las palabras de mi padre, pero vi la seriedad en sus ojos mientras hablaba y me di cuenta de que esto no era una broma. Desde el momento de la fundación de nuestro pueblo, habíamos estado bajo el dominio de la bestia, el monstruo que acecha en lo profundo de la tierra, emergiendo de su cueva solo una vez al año para alimentarse. Nadie sabe con certeza qué es la bestia, tal vez un demonio o un antiguo ser del mundo que existía antes del nuestro. Tal vez haya otros como él dispersos por el globo. Quizás haya otras comunidades como aquella en la que crecí, pequeños asentamientos atados a alimentar a estas entidades inexplicables, sirviendo sacrificios de sangre en sus propios pactos faustianos secretos. No puedo decir con certeza si nuestra experiencia es única, pero mi pueblo hizo un trato con el diablo a cambio de nuestra supervivencia, y yo era parte de eso. Verás, la revelación en mi 15º cumpleaños fue solo el comienzo de mi inducción a esta vida de terror. A los 15 años te dicen la verdad, y a los 16 los niños participan en el ritual por primera vez. Ese fue el verano en que me manché las manos de sangre. Nunca olvidaré el día de la cacería. De muchas maneras, los horrores que siguieron fueron peores. Dejaron una marca negra en mi memoria que nunca podré borrar. Pero es la cacería lo que más me atormenta, ya que nunca podré perdonarme por el papel que jugué en el asesinato de un hombre inocente. Era una mañana agradable de julio cuando nuestro grupo se reunió en el viejo albergue de caza en el lado oeste del pueblo, en el borde del bosque. El sol brillaba sobre nosotros mientras nos sentábamos al aire libre para nuestra reunión informativa final. Éramos 12 hombres y niños en total, con edades que iban desde abuelos hasta adolescentes primerizos, como yo. Todos vestíamos ropa de caza y botas de montaña. Estábamos armados, pero solo con armas no letales, rifles tranquilizantes, picanas para ganado y redes. Necesitábamos capturar a nuestro objetivo con vida, después de todo. El estado de ánimo esa mañana era sombrío. Recuerdo que algunos de los chicos más jóvenes intentaban hacer bromas, pero rápidamente los ponían en su lugar. El maestro de caza era nuestro alguacil del pueblo, un veterano curtido de 30 años llamado Troy. Creo que todos le teníamos un poco de miedo, incluso mi padre. Honestamente, recuerdo muy poco sobre el severo discurso de instrucciones del alguacil Troy la mañana de nuestra expedición. La verdad es que no era muy buen orador, sus discursos eran secos, metódicos y directos. Pero las cacerías se llevaban a cabo con precisión militar. Todos nuestros movimientos estaban planificados al detalle, y no había lugar para el error. Nuestro objetivo ese día de verano era un vagabundo que había deambulado por nuestra localidad y, aparentemente, vivía en una vieja cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Me sentía muy incómodo con todo el asunto, incluso mientras nos adentrábamos en el bosque en persecución de nuestra presa. Me mantuve cerca de mi padre durante nuestra larga caminata,
el sudor goteando de mi frente mientras le susurraba al oído. No entiendo, papá. ¿Por qué tiene que ser este tipo? Pregunté. Es solo un vagabundo de otro lugar. ¿Qué nos ha hecho a nosotros? Mi padre me lanzó una mirada severa antes de responder. Cállate, hijo. No es personal. El objetivo no nos ha hecho ningún daño, eso es cierto. Sacrificar a este hombre no es algo que debamos tratar a la ligera. Es una cosa terrible, de verdad, pero es mejor que la alternativa. ¿Estás seguro de eso?, respondí desafiante. Lo estoy, dijo mi padre con firmeza, mirándome fijamente. ¿Has olvidado nuestra historia? Recuerda lo que te enseñé, hijo. Hice una pausa por un momento, pensando, mientras continuábamos caminando. El verano del 68, dije pensativo. Así es, respondió mi padre solemnemente, antes de mi tiempo, pero tu abuelo sufrió durante eso. Ese fue el año en que eligieron un nuevo consejo que prometió detener el ritual. No se hizo ningún sacrificio ese año. ¿Y qué pasó? El salón de la iglesia se incendió, llevándose las vidas de 20 almas inocentes. El peor desastre en la historia de nuestro pueblo, todo porque no seguimos las reglas. Bueno, déjame decirte, hijo. Comenzamos el ritual nuevamente el verano siguiente y no hemos dejado de hacerlo desde entonces. Pero hay una manera correcta de hacer las cosas, y la bestia no toma a bien las desviaciones. El verano del 97, murmuré, recordando mis lecciones de historia demasiado bien. Correcto, confirmó mi padre con un asentimiento. Ese fue el año en que no pudimos encontrar una víctima adecuada a tiempo, aunque no por falta de intentarlo. Bueno, el pueblo entero estaba al borde del pánico. Nadie sabía qué hacer, pero entonces tuvimos un voluntario. El viejo Larsen, de 88 años, viudo y diagnosticado con cáncer de intestino terminal. El anciano sabía que sus días estaban contados y accedió a sacrificarse por el bien de la comunidad. Mostró mucho valor y nos sacó de un aprieto difícil, pero nadie estaba contento con sacrificar a uno de los nuestros. Le pedimos al médico que lo sedara antes del ritual. No queríamos que sufriera, ¿sabes? Bueno, la bestia podía notar la diferencia. Dicen que le gusta que su presa esté sana y consciente, con algo de lucha. De todos modos, nuestro pueblo sufrió en los meses que siguieron. No hubo un desastre mayor como en el 68, pero fuimos castigados de otras maneras. El invierno más brutal en décadas, una mala cosecha para nuestros agricultores y una serie de abortos espontáneos en la comunidad. Siempre hay un costo, hijo, ¿entiendes? No tenemos elección. Asentí con la cabeza, pero me quedé callado mientras continuábamos nuestra solemne marcha por el bosque, acelerando el paso mientras alcanzábamos a nuestros compañeros. Había escuchado estos argumentos antes y no tenía una respuesta honesta para ellos. Pero aún así, la sola idea de un sacrificio humano me revolvía el estómago. No sabía cómo actuaría cuando llegara el momento crucial, pero no quería decepcionar a mi padre y a los demás. Así que me quedé callado y seguí caminando. No encontramos al vagabundo en la vieja cabaña. Había señales de que había estado allí recientemente, pero no rastro del hombre mismo. Pasamos el resto del día buscándolo en las inmediaciones, horas de caminar por el denso bosque sin éxito. Trajimos perros de caza esa tarde para ayudar en la búsqueda, pero el alguacil Troy y sus hombres estaban cada vez más desesperados. Nadie podía entender cómo el vagabundo nos había eludido durante tanto tiempo. Mi padre pensaba que debía haber tenido entrenamiento militar, lo cual se confirmó más tarde.
pero nuestro objetivo solo podía llegar tan lejos a pie, y no podía esconderse para siempre. Ya casi anochecía cuando mi padre y yo tropezamos con el pobre desafortunado. Recuerdo que tenía hambre, estaba exhausto y bastante molesto en ese momento, habiendo pasado un día entero en lo que parecía una empresa inútil. Una parte de mí esperaba que el vagabundo escapara de nuestra red y se cancelara el sacrificio, pero no me atrevía a expresar esta esperanza a mi padre. Por supuesto, temía lo que le sucedería a nuestro pueblo si no entregábamos. Mi padre y yo marchábamos por la orilla del arroyo en la penumbra cuando escuchamos los ladridos frenéticos de los perros, mientras el grupo del alguacil Troy se acercaba al objetivo. Vimos la figura corriendo entre los árboles a unos 100 metros por delante de nosotros, mi padre señalando y gritando emocionado mientras cargaba su rifle y se preparaba para la persecución. Lo seguí de cerca, corriendo entre los altos árboles mientras rápidamente acortábamos la distancia. El vagabundo fue atrapado en campo abierto, frenético, desaliñado y con la ropa rota y sucia, pero aparentemente aún lleno de desafío. Vi su barba descuidada y sus ojos salvajes, ahora fijos en mi padre. Papá dudó momentáneamente antes de levantar su rifle al hombro y apretar el gatillo. El dardo tranquilizante atravesó el aire, pero el disparo de mi padre falló por poco. Papá estaba entrando en pánico ahora, luchando por cargar un nuevo dardo en el arma y maldiciendo mientras sus manos temblaban. Esperaba que el vagabundo huyera, pero en lugar de eso, algo se encendió en sus ojos oscuros, una rabia ardiente nacida de un prolongado maltrato y de ser cazado como un perro. «Maldito hijo de puta», maldijo el vagabundo, dirigiendo su ira hacia mi padre en apuros, «te mataré». Con eso, el desesperado vagabundo cargó a través del suelo del bosque, gritando asesinato mientras se abalanzaba sobre mi padre. Papá no tuvo tiempo de recargar antes de que su atacante estuviera sobre él, derribándolo al suelo. Miré con horror cómo el atacante inmovilizaba a mi padre en el suelo con una fuerza sorprendente y envolvía sus enormes manos alrededor de su garganta, estrangulándolo lentamente con intención asesina. Estaba aterrorizado, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo asesinaban a mi padre. Y así, corrí hacia adelante, golpeando al vagabundo con mi picana para ganado y liberando una descarga de electricidad en su cuerpo vulnerable. El vagabundo soltó su agarre en la garganta de mi padre, su cuerpo convulsionando mientras colapsaba en un montón en el suelo del bosque. Escuché a los perros ladrando y a los hombres gritando, así que supe que la caballería estaba cerca. Pero mi prioridad era mi padre, mientras corría a su lado y lo ayudaba a ponerse de pie. Papá tosió y farfulló, pero logró hablar con voz ronca a través de su garganta dañada. Me miró a los ojos mientras lo hacía, con lágrimas formándose mientras se emocionaba. «Bien hecho, hijo mío. Me has hecho sentir orgulloso», dijo con voz ahogada. No tuve tiempo de procesar sus palabras antes de que llegara la caballería, los sabuesos ladrando frenéticamente mientras el alguacil y sus hombres cargaban para asegurar a su objetivo. El vagabundo había sido capturado, y ahora el sacrificio podía comenzar. Nuestra víctima luchó, forcejeó y maldijo todo el camino hasta las cuevas, causando tantos problemas que tuvimos que atarlo y amordazarlo firmemente antes de arrastrar su cuerpo inerte montaña arriba. Toda la preparación para el ritual se había realizado, con casi toda la población adulta del pueblo en asistencia. Cientos de nuestros amigos y vecinos de pie al aire libre en esa cálida noche de verano, con el claro al pie de la montaña iluminado por antorchas encendidas. El estado de ánimo era sombrío, pero también había una extraña energía en la multitud, algo parecido a la emoción o un deseo retorcido de sangre. No me gustaba la atmósfera de esa noche y no sentía que conocía a esas personas.
Conocía a mi padre y a los demás hombres del grupo de caza, pero las mujeres del pueblo también asistían al ritual. Esa era una responsabilidad compartida. Mi madre vino a nuestro lado, su rostro pálido lleno de preocupación y angustia. Estaba horrorizada al escuchar lo cerca que había estado su esposo de la muerte. Pero mamá proclamó lo orgullosa que estaba de mí por salvar el día. Recuerdo cómo me abrazó con fuerza bajo las estrellas y la luna, pero su abrazo se sintió frío para mí. El ritual comenzó poco antes de la medianoche, mientras un escalofrío recorría la multitud. En los minutos que siguieron, el único sonido fue el gemido ahogado de nuestra víctima, que yacía atada en la hierba, luchando con todas sus fuerzas contra las cuerdas tensas. Pero, además de los desesperados gruñidos del cautivo amordazado, no se escuchaba ningún sonido. Incluso los grillos habían dejado de chirriar. Supongo que sabían lo que se avecinaba mejor que yo. Y entonces comenzó el cántico, cientos de habitantes del pueblo hablando al unísono. Poco más que un susurro al principio, pero aumentando rápidamente a un crescendo. Nunca olvidaré las escalofriantes palabras de su malvado cántico: hablamos con el dios de la montaña. La bestia que mora bajo nuestros pies. Ofrecemos este sacrificio con temor y humildad para asegurar tu continuo letargo y la buena fortuna de nuestro pueblo. Toma este regalo, ser impío. Devora su carne y déjanos en paz. Sentí mi cuerpo temblando mientras observaba el horrible espectáculo desarrollarse ante mí. El cautivo estaba a unos 50 metros de la entrada a la oscura cueva que cortaba la base de la montaña. No sabía exactamente qué acechaba dentro de esa grieta oscura, pero sentía que era malvado. Mientras tanto, la víctima logró aflojar su mordaza, gritando en pánico frenético mientras enfrentaba la pesadilla inminente. «¡Déjenme ir, malditos locos!», gritó, «ustedes están todos chiflados». Nadie respondió a sus gritos ni hizo ningún esfuerzo por ayudarlo, y en los momentos que siguieron, varias cosas sucedieron al mismo tiempo. Primero, una ráfaga repentina de aire caliente emanó del interior de la cueva, trayendo consigo un hedor fétido como carne podrida. El viento cálido apagó todas nuestras antorchas, e incluso nuestros dispositivos eléctricos fallaron mientras todo el sitio se sumía en la oscuridad, con solo la tenue luz de las estrellas y la luna creciente en lo alto. Y luego llegó el rugido, un gruñido gutural y depredador que heló mis huesos. El aterrorizado cautivo finalmente logró desatar sus ataduras, gritando mientras luchaba por escapar. Pero la bestia ya tenía su olor, y era rápida. El colosal monstruo trotó cuesta arriba por el túnel y pronto llegó a la entrada de la cueva. No pude ver a la criatura claramente en la oscuridad, y tal vez ese era el punto. Pero lo que pude ver fue aterrador. Un animal enorme que corría a 4 patas, con enormes ojos rojos brillantes y un largo hocico lleno de hileras de dientes como los de un tiburón. No puedo decir con precisión qué tan grande era el monstruo, pero diría que al menos era tan grande como un rinoceronte. Y era rápido. El cautivo gritó de nuevo, esta vez más fuerte. Desesperadamente intentó quitarse las cuerdas restantes y huir del ataque inminente, pero la bestia lo tenía en la mira. Instintivamente, quería correr hacia el hombre y ayudarlo. Sabía que esto no estaba bien, y no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que sucediera. Pero mientras intentaba avanzar, sentí una mano firme en mi hombro, deteniéndome. Girándome enojado, vi que era mi padre quien me retenía, negando con la cabeza. Podría haber luchado contra él, pero ya era demasiado tarde. La bestia lanzó otro rugido ensordecedor y luego cargó, la tierra temblando bajo sus pesadas pezuñas mientras descendía sobre su presa. El cautivo corrió pero no llegó lejos,
ya que la bestia lo derribó y clavó sus afiladas garras en su espalda. La víctima gritó de agonía mientras su sangre se derramaba sobre la hierba. Incluso entonces, no se rindió, intentando arrastrarse lejos del depredador salivante. Pero la bestia no mostró piedad, abriendo sus enormes fauces y mordiendo profundamente en su torso. El pobre bastardo fue casi partido en dos, y sin embargo, de alguna manera, aún se aferraba a la vida, gimiendo y suplicando débilmente mientras el monstruo llevaba su cuerpo inerte en sus mandíbulas. Por favor, Dios. Que alguien me ayude. Pero nadie lo hizo. Ni una sola alma levantó un dedo o siquiera pronunció una palabra. Cientos de habitantes del pueblo simplemente miraban mientras el monstruo arrastraba a su presa aún viva de regreso a la cueva. Poco después, ambos desaparecieron en la oscuridad, pero aún podíamos escuchar los terribles sonidos de los gritos moribundos del hombre, seguidos rápidamente por el escalofriante sonido de los dientes masticando carne y el crujido de huesos bajo las poderosas mandíbulas de la bestia. Este horror continuó por unos momentos más antes de que la bestia arrastrara a su presa más profundamente en la cueva, donde podía devorarla a su antojo. Asombrosamente, la multitud parecía no afectada por la atrocidad que acabábamos de presenciar. Se escucharon algunos murmullos suaves antes de que el alguacil Troy tomara el control y gritara para dirigirse a la multitud. «¿Está bien, gente? Eso es todo por otro año. Todos necesitan irse a casa ahora. Vayan a casa y tengan una noche tranquila». Y con eso, todos los habitantes del pueblo se dispersaron rápidamente, caminando tranquilamente lejos de la escena del asesinato sin mirar atrás, actuando como si simplemente estuvieran dejando un concierto o un partido de fútbol. Solo entonces me golpeó el horror completo de la situación, y sentí la bilis ácida subiendo por mi garganta. Me incliné y vomité en la hierba. Sentí la presencia de mis padres a mi lado. Mi madre me frotó suavemente la espalda mientras mi padre susurraba palabras de consuelo en mi oído. «Está bien, hijo. La primera vez siempre es la peor. Pero se volverá más fácil, de verdad». Pero no quería que se volviera más fácil. Nunca quise volver a participar en ese ritual infernal. Una semana después del sacrificio, huí de casa, tomando un autobús al otro lado del país y nunca regresando. Sé que lastimé a mis padres al irme. A pesar de sus defectos, estoy seguro de que me aman. Pero no podía ser parte de eso, no otra vez. Escribo a mis padres una vez al año en mi cumpleaños solo para hacerles saber que estoy vivo. Han pasado 10 años desde que huí de mi pueblo natal, y esta es la primera vez que hablo sobre lo que sucedió. Mi comunidad sigue muy presente. No he regresado y nunca lo haré, pero mantengo el seguimiento y sigo las noticias locales. No ha habido desastres importantes ni pérdidas de vidas en los últimos 10 años. Esto solo puede significar una cosa: que el ritual anual sigue ocurriendo y que se están ofreciendo nuevos sacrificios a la bestia cada verano. Sé que lo que están haciendo en casa está muy mal, es incluso malvado. Pero nunca he ido a las autoridades con lo que sé, y nunca revelaré el nombre de mi pueblo ni su ubicación exacta. A pesar de todo, todavía me importan las personas allí y amo a mis padres. Y así, para bien o para mal, me llevaré este secreto a la tumba. Historia 3, El hombre de los deseos. Mi nombre es Dalton, Dalton J. Tucker. No preguntes qué significa la J, porque no lo diré. Pasé todos mis 103 años de vida en el cruce de Waverly. Supongo que eso me convierte en historiador por defecto.
Eso fue hasta que me volví demasiado viejo y me pusieron en este asilo para morir. Eso fue hace más de 30 años y un montón de cartas que les envié a mis ingratos hijos hace algún tiempo. Te digo, me gustaría verlos caminar 3 millas al día y levantar pesas cuando lleguen a mi edad. Pero eso no importa, lo sobreviví a la mayoría. De todos modos, mi bisnieta me visitó ayer para sacudirme las telarañas. Por eso estoy hablando de mi pueblo natal. Verás, el cruce de Waverly es un gran lugar para criar a tus hijos y llevar una vida agradable y pacífica. Todos conocen a todos allí, y no hay escándalos que no se mantengan entre cercas. Claro, somos entrometidos, pero no metemos la nariz, solo la ondeamos para oler lo que podamos oler. Pero hubo un tiempo en que el cruce era un lugar temible. Un lugar donde el hombre más valiente se escondía en su sótano cuando la noche llamaba. No había hombre ni bestia que no se acostara con una oración en los labios después de que el hombre de los deseos llegara al cruce de Waverly. Se hacía llamar F.S. Krupp, pero nadie quería saber qué significaban la F o la S, se conformaban con llamarlo señor Krupp. Y eso fue todo. Según lo que escucharon los chismosos del patio trasero, tenía unos 40 años. Era soltero y la última vez que colgó su sombrero fue en Cleveland. Escuché a Mavis Simpson hablando con mi mamá y diciéndole que nada bueno salía nunca de Cleveland. Por supuesto, en mi 10º año, siempre pensé que Mavis Simpson era mitad miel y mitad vinagre. La mitad de miel era para atrapar a su víctima antes de sofocarla con la mitad de vinagre. Aunque el hecho de que el señor Krupp viniera de la gran ciudad trajo un poco de asombro a mis ojos. En esa edad, la gran ciudad era un cuento más alto que cualquiera que mi abuelo pudiera contar después de tomarse unos tragos de licor casero. Así que, cuando el señor Krupp compró la vieja tienda de alimentos de Tate, fui el primero en pegar la cara en el escaparate para ver qué podía ver. Le tomó 2 días al señor Krupp antes de que su tienda abriera. La mayoría pensaba que sería una ferretería. Lord sabe que necesitábamos una o un lugar de ventas al por mayor para que los agricultores vendieran su maíz y trigo y esas cosas. Todos estábamos equivocados. El letrero pintado a mano que colgó al frente decía la tienda de pedidos, F.S. Krupp propietario. Buena treta, pensé, porque te hacía entrar para averiguar qué vendía. Resulta que era un procesador para el catálogo Spiegel, organizando pedidos para la compañía del catálogo Spiegel para que fueran al lugar correcto para su llenado. También corría el rumor de que hacía inspecciones sorpresa en las entregas para asegurarse de que el artículo correcto llegara al lugar correcto. No era tonto tampoco. Mantenía algunos modelos de piso y catálogos alrededor para que el público pudiera comprar o pedir algo que les hiciera cosquillas. El señor Krupp también tenía algunos suministros de ferretería, grano para alimentar y dulces a centavo alrededor para complacer a cualquiera que pasara por ahí. Dado que el mercado de valores aún no se había desplomado, su negocio prosperó. Parecía que mamá me enviaba a la tienda del señor Krupp cada 3 días más o menos por un esto o aquello que se le había olvidado necesitar. Cada vez que entraba a la tienda de pedidos, me enfermaba un poco del estómago. El lugar olía como si hubiera un ratón muerto pudriéndose en una trampa olvidada. Eso, con el olor a grano crudo, aceite de tractor y algún perfume francés caro que nadie compraba, hacía que mi estómago se sintiera un poco mareado. Hacía la lista de mamá lo más rápido posible para alejarme del hedor y del señor Krupp. Supongo que era la forma en que te miraba con esos ojos marrones oscuros como para apagar un farol. O tal vez era ese cuerpo escuálido suyo y cómo se veía todo nudoso pero se movía como uno de esos gatos callejeros persiguiendo un bocadillo a altas horas de la noche.
Supongo que incluso su sonrisa llena de dientes me ponía los nervios de punta, algo así como la sonrisa que un payaso se pinta. Fuera lo que fuera, no quería quedarme el tiempo suficiente para averiguar qué me tenía con la mosca detrás de la oreja. Aunque sí noté un letrero extraño que tenía en el mostrador que decía «para necesidades especiales», el horario de la tienda puede extenderse a solicitud. Nunca tuve el valor para preguntar qué significaba eso tampoco. Y ya fuera que todo el pueblo lo supiera o no, lo que comenzó a suceder un mes después de que el hombre de los deseos llegara al cruce fue todo por esas necesidades especiales y horas extendidas. Me enteré más tarde de que Jed Robinson fue el primero en ver al hombre de los deseos. Escuché la historia de Mavis la chismosa mientras fingía estar comiendo mis huevos una mañana temprano. Jed era el tipo de hombre al que solo le llegaba la mala suerte. Su esposa lo dejó por un vendedor de pararrayos un año antes y él parecía matar cualquier cosa que tuviera un motor con solo tocarla. Bueno, el hombre de los deseos le dijo a Jed que podía concederle lo que su corazón deseara, si regresaba después de horas. Jed lo hizo. Deseó ser deseado por las mujeres sin tener toda su mala suerte con cosas mecánicas. Y en el transcurso de la semana siguiente, Jed Robinson se convirtió en el asesino de mujeres del pueblo, teniendo una chica diferente del brazo cada noche. También descubrió que podía arreglar cualquier cosa, desde tractores hasta autos de juguete de cuerda. Nunca vi a un hombre darle la vuelta a su vida tan rápido. Después de la semana perfecta de Jed, sucedió. Estaba jugando al bingo en la iglesia con Sally Trego cuando su primera conquista, Bessie Mayfield, irrumpió en el salón con los ojos desorbitados y gritando a todo pulmón. Bessie estaba gritando sobre cómo Jed podía hacerle esto a ella con una fulana como Sally. Sally, que no era de las que se quedan calladas, apretó los puños y le dijo a Bessie que era hora de discutir el asunto afuera. Pero Bessie siguió avanzando con una mirada de loca. Jed, tratando de evitar una escena, se interpuso entre las dos. Poco sabía Jed, Bessie había venido a arreglar cuentas con el cuchillo Bowie de su papá. Y lo hizo, apuñalando a Jed en el pecho y matándolo allí mismo en el salón de bingo. Pero no fue una casualidad. Había más miseria por venir, cortesía del hombre de los deseos. El viejo Griffin fue el siguiente en desear. Nunca conocí a un hombre más codicioso en mi vida que Elias Griffin, pero ninguna cantidad de dinero era suficiente para él. Deseó $1 millón y lo obtuvo 3 días después. El viejo tacaño Griffin, tacaño como era, no quería pagarme a mí ni a mi hermano Jack ni 5 centavos para limpiar su sótano de carbón. Así que lo hizo él mismo. Estaba a la mitad cuando el techo se le vino encima. El techo se derrumbó porque había lingotes de oro escondidos por unos criminales alrededor de 1890 en el espacio de arrastre. Esos lingotes de oro aplastaron la cabeza del viejo avaro hasta matarlo, pero no antes de que supiera que lo había matado. El jefe de policía Maxwell fue informado por los Gemen que se llevaron el oro de que había alrededor de $1 millón en oro puro. El viejo Griffin murió siendo millonario, al menos. A pesar de la racha de mala suerte y el peligro que conllevaba, muchas personas escucharon sobre los deseos que el señor Krug ofrecía y venían tarde en la noche para hacer realidad sus sueños. Mary Beth Willis deseó tener otro bebé, aunque el Dr. Walters dijo que sus semillas no valían la pena plantarlas. 9 meses después, Mary Beth murió dando a luz a una niña retrasada. Sam Bettis deseó una nueva trilladora para cosechar sus cultivos. Sam recibió una herencia de un tío que no sabía que tenía y compró la trilladora más cara que la fábrica de trilladoras le pudo enviar. 2 semanas después,
Sam dejó la trilladora funcionando y comenzó a reabastecerla de combustible cuando derramó gasolina sobre el motor caliente. No hace falta decir que Sam Betis murió quemado. Cary Washburn solo deseó una nueva banda de bodas para reemplazar la que había perdido en el pozo. Obtuvo una nueva, y un caso de envenenamiento por metales al usarla. Dado que se negó rotundamente al consejo del Dr. Walters de que se quitara el anillo maldito, Cary se marchitó, muriendo en agonía que ninguna criatura debería sufrir jamás. Pero más y más personas ignoraron la maldición, clara como la nariz en tu cara, y mantuvieron sus citas con S. Krug. En total, 17 hombres, mujeres y niños fallecieron ese año. Todos ellos habían visitado al hombre de los deseos. Viene a mi mente que fue mi hermano Jack quien comenzó a llamarlo el hombre de los deseos. Los otros niños en el cruce tomaron el apodo ese verano, y para cuando llegó el otoño, incluso los adultos se referían en secreto a él como el hombre de los deseos. Fue en esa época fresca del año cuando mi hermano Jack y yo decidimos jugar a los gemen de mentira y averiguar exactamente qué estaba tramando el señor Krug. Mi hermano y yo terminamos de cenar y bostezamos un par de bostezos bien grandes y le dijimos a mamá y a papá que nos íbamos a la cama temprano. Mamá estaba sumergida en las escrituras y papá estaba bien metido en sus tragos de licor casero para cuando mi hermano y yo reunimos el valor para escaparnos por la ventana de nuestra habitación. Nos deslizamos por el roble y nos dirigimos a la tienda de pedidos. Nos sentíamos como si fuéramos uno de los intocables de Yotnes, acechando de casa en seto en busca del Al Capone del cruce. La luz de las farolas de gas hacía que la calle principal se viera espeluznante, proyectando sombras ondulantes aquí y allá. Podía sentir a Jack temblando como el viejo perro de caza de papá cuando estaba en celo. Le di unas palmaditas en la espalda. Le dije que dejara de actuar como una niñita y lo guié hasta la tienda del hombre de los deseos tomándolo del brazo. El frente de la tienda estaba oscuro como boca de lobo, pero tenía la corazonada de que el señor Watkins iba a hacer un deseo esa noche, así que le dije a Jack que vigilara el frente mientras yo revisaba la parte de atrás. No había ventanas en la parte trasera de la tienda, pero había una puerta trasera donde se tiraba la basura para no apestar la tienda. La puerta estaba entreabierta y pude ver que había una luz tenue adentro, como la que daría una vela o una lámpara de aceite. Siendo un intocable, asomé la cabeza para ver qué podía ver. La luz venía del piso de arriba y había voces hablando, Krug y Watkins, seguro. Pensé que un buen G-Man revisaría el escondite en busca de cualquier evidencia incriminatoria, así que me escabullí para husmear. No había nada que encontrar, aunque había formularios de pedidos y cajas con matasellos de Chicago y cartas de deudores y cosas de limpieza y esas cosas. Solo cuando estaba a punto de rendirme de la búsqueda. Los pasos parecían estar casi encima de mí mientras la luz y las voces bajaban las escaleras. Me escabullí para encontrar un lugar donde esconderme, asustado como un conejo en una guarida de perros. Mientras los pasos sonaban tan cerca que podía oler el aliento del señor Krug y del señor Watkins. El miedo en mi mente hacía que las voces del señor Krug y del señor Watkins sonaran como si estuvieran hablando en algún idioma extraño, uno que no podía entender. Fue entonces cuando vi la otra luz. Era una luz baja que brillaba entre los listones de la pared que tenía frascos de mermelada y frijoles verdes en los estantes. Tan silenciosamente como pude, me moví hacia la pared con la luz detrás y traté de mirar a través de los listones. No puedes imaginar mi sorpresa cuando la pared se abrió al recargarme en ella. La pared era como una de esas puertas secretas que los contrabandistas de licor solían poner en sus alambiques, para engañar a la policía y mantener su alambique a salvo.
Estaba construida con un pivote en el medio para abrirse más fácil y silenciosamente, lo cual hice. Mi mandíbula cayó al suelo cuando vi lo que el hombre de los deseos escondía en su guarida de contrabandista. Había estantes por toda la pequeña habitación, y todos esos estantes estaban llenos de frascos de mermelada que brillaban con luces de colores. Estos frascos parecían haber sido presurizados y sellados, y la luz dentro giraba en todos los colores con patrones diferentes cada vez. Cada uno de los frascos de Aurora tenía etiquetas de encurtidos pegadas, también. Casi me orino encima cuando leí las etiquetas. Cada una decía algo diferente, pero todas eran igual de aterradoras que la siguiente. Jed Robinson decía una etiqueta, Carrie Washburn leía otra. Elias Griffin, Sam Bettis, Mary Beth Willis y otros nombres estaban en esas etiquetas. Conocía a todos ellos, y todos ellos estaban muertos. Todos ellos habían sido rumoreados que desearon, también. Ya había tenido suficientes cosas escalofriantes para esa noche, así que decidí salir de ahí. Cerré la puerta secreta y se me erizaron los pelos de la nuca. Luego escuché los pasos de nuevo. Asustado como un mapache en una perrera de perros, busqué cualquier lugar donde esconderme. Vi unos sacos de grano apilados contra la pared y me enterré debajo de esos sacos de 50 libras, haciendo lo mejor que pude para meter los pies debajo también mientras la puerta se abría y el hombre de los deseos entraba tarareando una espantosa melodía de ópera. Contuve la respiración tanto como pude mientras él silbaba en su guarida de contrabandista. Por el sonido, estaba haciendo algo con los frascos de Aurora. Mi curiosidad me hizo asomar la cabeza para ver qué estaba pasando. Sabía que no quería saber, pero también sabía que tenía que hacerlo. Ahí estaba el hombre de los deseos, tarareando y tomando inventario de esos frascos de Aurora llenos. Y los revisaba bastante bien. En ese traje de enterrador marrón suyo, arrastraba los pies como si necesitara visitar el excusado. Cuando dejó de arrastrar los pies, vi el frasco con la etiqueta Elias Griffin en su mano siendo destapado. El frasco se abrió con un estallido y el hombre de los deseos sonrió. No sé exactamente qué sucedió después, pero tengo una opinión. Esas luces de colores en el frasco, las cuales creía que eran el alma del nombre en el frasco, rodaron fuera del frasco de mermelada como humo embotellado. El hombre de los deseos tomó una gran bocanada de ese humo como un banquero fumando un habano fino. Sus ojos parecían brillar más y más mientras inhalaba más y más de la luz en el frasco como si estuviera bebiendo. El alma del pobre viejo Griffin. También había otra cosa que nunca olvidaré. Podría jurar que escuché a Elias Griffin gimiendo de dolor todo el tiempo que el hombre de los deseos estaba sorbiendo esa luz. Y el maldito silencio que siguió cuando terminó de drenar ese frasco de mermelada. El hombre de los deseos colocó el frasco medio drenado de nuevo en el estante, dejándolo junto a los otros frascos de Aurora a su disposición. Hasta el día de hoy, no sé cómo funcionaba eso de beber almas. Solo sabía que no quería tener nada que ver con eso ahí y en ese momento. El señor Crook salió poco después de su cena, pero esperé un par de minutos más antes de hacer mi escape. Mientras me escabullía por la puerta por la que había entrado, pude escuchar al hombre de los deseos hablando. No consigo mismo, sin embargo. Me detuve un segundo para escuchar y me alegra haberlo hecho. La voz que respondió era la de mi hermano Jack. No sabía qué hacer, así que esperé hasta que subieran las escaleras antes de hacer mi movimiento. Corrí de regreso a la guarida de contrabandista y agarré tantos de esos frascos de Aurora como pude. Siendo solo un niño de 10 años, cargué 4 frascos de manera segura.
Los que quedaron los escondí debajo de los sacos de grano. Eso hecho, reuní el valor y me dirigí escaleras arriba hacia donde el hombre de los deseos había llevado a mi hermanito. La habitación a la que llegué estaba llena del humo de la vela negra que el hombre de los deseos había encendido. Mi hermano Jack estaba parado frente a la vela, con los ojos cerrados, listo para hacer su deseo. Puedes desear lo que tu corazón desee, Jack. Cualquier cosa, mi querido niño. Cualquier cosa. La única regla es que no puedes desear nada a escala mundial. ¿Por qué?, preguntó Jack. Porque el mundo es demasiado grande para que un niño pequeño tenga tal control. Solo piensa tu deseo y sopla la vela. Eso es todo lo que necesitas hacer. Jack parecía asustado cuando el señor Crook encendió esa extraña vela negra y chisporroteó hasta encenderse en llamas. El olor no era nada agradable tampoco. Olía como a una rata muerta pudriéndose en una trampa. El mismo olor que había olido en la guarida de contrabandista. El hombre de los deseos colocó el candelero con esa vela negra frente a Jack. Sabía que no quería saber, pero también sabía que tenía que hacer algo en ese momento. Así que dije, no, Jack. Grité, corriendo dentro. Los tomé a ambos por sorpresa y me miraron como a un fenómeno de circo. Luego el hombre de los deseos dijo, hola, Dalton. Me preguntaba cuándo te unirías a nuestra fiesta. Es tu día de suerte también. Con eso, sacó otra vela negra del bolsillo de su saco. Dije, no, gracias. Solo vine a buscar a mi hermano. Vamos, Jack. Antes de que supiera, había encendido esa otra vela y me la estaba ofreciendo con la mayor de las sonrisas. Adelante, Dalton. Desea por ti mismo, o incluso por tu madre o tu padre. Es tu deseo, tómalo. Sabía que no había orinado tanto en toda mi vida como en ese oscuro momento. Pero también sabía que tenía que hacer algo además de mojarme los pantalones. Así que dije, claro, pero ya que soy el mayor, yo voy primero. El hombre de los deseos sonrió aún más y dijo, por supuesto, Dalton. Me tomé un momento para mirar a Jack, parecía una cobra bajo el hechizo de un encantador de serpientes. Reuní fuerzas, pensé mi deseo y soplé la vela. El hombre de los deseos tenía la victoria escrita por toda su cara, pero solo por un segundo. Hace calor aquí, dijo el hombre de los deseos, aflojándose la corbata. Estaba sudando un río y esa sonrisa engreída fue reemplazada por una mirada de confusión. Cuando comenzó a humear, la confusión se convirtió en miedo. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de los deseos se prendió en llamas. Las llamas lo cubrieron tan rápido como las moscas a la miel, y él solo pudo gritar mientras las llamas se volvían más blancas y brillantes. El hombre de los deseos tambaleó por la habitación, loco de dolor y sin morir a pesar de sus gritos. Fue entonces cuando el piso se abrió bajo sus pies. Pares de manos rojas con garras agarraron los pantalones del hombre de los deseos y comenzaron a jalarlo hacia abajo. Jack enterró la cabeza en mi chamarra, pero yo miré mientras el hombre de los deseos en llamas era arrastrado al agujero de donde esas manos malvadas habían salido. Vi como la última cosa que vi del hombre de los deseos fue su mano en llamas desapareciendo mientras el piso se cerraba solo, sellando el agujero mágico. Luego Jack me dijo, ¿qué pasó? Dije, solo deseé que se quemara en el infierno, Jack. Luego lo abracé más fuerte. Antes de que nos fuéramos, Jack me dijo, ¿qué hay de mi deseo? Dije, no, Jack, es demasiado peligroso.
Solo deseo no tener que verlo hasta que Jesús venga a llevarme. Luego rompí su vela de deseos por la mitad. Cuando lo hice, uno de esos frascos de aurora que estaba cargando se me cayó y se rompió. La luz dentro era como queroseno, prendiendo fuego al piso. No hace falta decir que mi hermano y yo salimos corriendo de la tienda de pedidos y vimos cómo se quemaba hasta los cimientos desde la ventana de nuestra habitación. El cruce de Waverly volvió a su vida pacífica poco después de que las brasas se enfriaran del incendio. Dado que no había cuerpo, el jefe Maxwell declaró que era un misterio y archivó el asunto sin más. Aparte de la trágica muerte del señor Watkins un par de semanas después, lo corneó su toro campeón. Siempre me pregunté qué habría deseado. La gente comenzó a morir de causas naturales después de que el hombre de los deseos desapareciera. ¿Y yo? Bueno, he llevado una vida bastante normal entre los malos sueños del hombre de los deseos. Pero creo que me queda un tiempo antes de tocar la túnica de Dios. Verás, sueño más y más con el hombre de los deseos. En mis sueños, dice que va a regresar por la razón del deseo. No, no el deseo que hice en mi vela, sino el deseo que hice en la vela de Jack. Mi segundo deseo fue no verlo hasta que muera. Es un deseo que nunca pensé que había hecho y uno que desearía no haber hecho. Pero tengo unas bajo la manga. Verás, me quedé con esos frascos de aurora con esas almas robadas dentro. Eso es lo que me ha ayudado a vencer el cáncer hace 20 años y lo que me ayudó a sobrevivir una cirugía de triple bypass a los 92 años. No sé si fue lo cristiano hacer con esos frascos. Pero sí sé que me queda un frasco y estoy maldito si dejo que el hombre de los deseos me lleve antes de jugar mi último as. Supongo que por eso te estoy contando esta historia, porque cuando el hombre de los deseos regrese, no van a morir 17 personas. Y no va a ser un niño de 10 años quien lo detenga. Cuando regrese, su determinación habrá sido forjada en un siglo de fuego infernal y venganza. Será peor que cualquier guerra porque cubrirá la muerte con el azúcar más dulce, y la gente se pisoteará para probarla. Solo le pido a Dios que nunca muera, porque este mundo necesita un acre más de esperanza para cultivar un par de fanegas más de amor. Y no se ve nada bien para nadie en estos días. Bueno, nadie excepto el hombre de los deseos. Por favor, házmelo saber si necesitas alguna modificación o si hay algo más en lo que pueda ayudarte.